Hola, ¿qué tal, butaqueros? Bienvenidos a un nuevo programa de reseña butaca de Butaca 80. En esta ocasión hablaremos de la película Shang-Chi. Esta película del universo cinematográfico de Marvel, de la recién inaugurada fase 4, nos va a hablar la historia principal o la historia de origen de Shang-Chi, quien es un joven promedio pero experto en artes marciales, quien debe confrontar un pasado que pensó que ya había quedado atrás cuando entra a la red de la misteriosa organización de los 10 Anillos que su padre ha liderado durante siglos. Esta película, dirigida por Destin Cretton y bueno, también protagonizada por Simu Liu, quien hemos visto mucho últimamente un poco en Mofa, que ha sido portador o ha sido parte de las imágenes de stock pues para cualquier presentación escolar, y que bueno, ya tenía obviamente algunas actuaciones previas, pero creo que este es su principal o su primer protagónico, y aparte su película que lo ha dado a conocer al mundo entero. También está Awkwafina, que es como su coprotagonista. También tenemos la participación de Ben Kingsley, y que lo hace repite su papel del falso mandarín que lo vimos en Iron Man 3 y bueno, que aquí retomamos este personaje, y lo cual hablaremos posteriormente. Bueno, ¿qué tiene de bueno esta película? O bueno, ¿de qué va la película? Un poquito decía, es este joven Shang-Chi que decide por azares del destino, por cuestiones personales, dejarse un poquito de la tradición familiar, un poquito de su casa, de esta organización de los 10 Anillos, quien, como ya había dicho, su papá fue líder durante muchísimos años, y él decide que quiere tomar un camino diferente, pero bueno, al final de cuentas el destino, la vida misma, hace que regrese un poquito a esto, aunque bueno, él no está de acuerdo, y precisamente es esta lucha que va a tener él en contra de su papá, para pues obtener un fin mayor, que es precisamente rescatar los valores que lo hacen a Shang-Chi, inclusive a su hermana, que también ahí aparece, y los valores familiares heredados muy propiamente de su mamá, que ahí es donde vamos a encontrar un poquito místico. Y es precisamente también aquí, creo que lo interesante, uno de los puntos álgidos o buenos de la película, perdón, que creo que nos va, si no a alejar de lo que ya habíamos visto en películas anteriores de Marvel, donde sí habíamos visto cuestiones tecnológicas con Iron Man, por ejemplo. Habíamos ya visto cuestiones pues de otras partes del universo con Thor, Avengers, obviamente todas las demás películas donde ya se explora el universo como tal, la cuestión de los superpoderes, de la manipulación genética. O sea, ya teníamos también, por ejemplo, cuestiones de viajes en el tiempo, y demás cosas, pero nos faltaba esta parte mística que lo habíamos tocado un poquito en Doctor Strange, pero no era como tal ese punto, sino ya en la cuestión de leyenda, de entrar a culturas que habíamos desconocido dentro del universo de Marvel, y es precisamente donde vamos a conocer una cultura china que está muy caracterizada o quizá estereotipada, no lo sé, por la cuestión de los dragones, este tipo de leyendas del poder, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que vamos a inaugurar un nuevo universo, y precisamente sin alejarse del estilo Marvel, nos cuentan una historia completamente diferente, y creo que eso es lo interesante de la película. Creo que es muy entretenida, que cumple su función. O sea, siempre sabemos que el cine de Marvel no es un cine que va a buscar romper esquemas, no va a buscar ser un cine de autor como tal, sino su principal función es entretener al mayor público posible, y pues lo logra de tal manera. Eso no quiere decir que sea mala película, al contrario, creo que es buena película, está bien construida, pero bueno, no va más allá del entretenimiento, ¿no? Es una buena película de inicio, ¿no? De inauguración del personaje, porque realmente sí vamos a quedar, al menos yo quedé conforme con la explicación
de cómo empezó, cómo se fue desarrollando y el final que tuvo y el futuro que va a tener, ¿no? Creo que se explicó bastante bien, sin demasiada profundidad en algunos temas y no quedó corto en algunos otros. Creo que fue en su justa medida y es un personaje de verdad querido, entrañable y que va a dar muchísimo que hablar en el futuro, no solamente en películas en solitario, sino muy probablemente en otras películas crossover o demás pues producciones que tenga preparado Marvel donde vaya a estar este personaje. Creo que tiene también algo que es interesante, tiene muy buena acción, es decir, creo que tiene muy buen ritmo la película, para nada es aburrida. Obviamente las películas de Marvel es acción, 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 diálogo, 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 no van a ser películas interpretativas, pero creo que tanto los efectos visuales como las escenas de acción, las coreografías, pues todo lo que conlleva la película hace que no solamente sea entretenida, no solamente sea la acción, sino que sea buena, o sea, que sea una buena producción, no solamente para taquilla, sino que tiene elementos importantes, interesantes a nivel del cine del que estamos hablando, que es un cine de entretenimiento. Creo que tiene referencias puntuales a películas de artes marciales, también las escenas de artes marciales es muy buena, las coreografías, repito, se disfruta mucho, a veces recordaba un poquito las películas de Jet Li, ¿no? Un poquito Jackie Chan, un poquito por ahí, quizá no tanto las anteriores, Bruce Lee, ¿no? Por ejemplo, pero sí estas nuevas películas, inclusive por ahí me recordó al único de Jet Li, a El Tigre y el Dragón, ¿no? Tomando estos elementos de saltar o de desafiar la física con saltos imposibles y demás, que si lo tuviéramos en otro entorno o en otro contexto, muy probablemente pudiéramos decir, ay, está un poco exagerado, está salido de tono o demás, pero como nos lo van construyendo bien y nos van explicando el porqué de todas las cosas, vamos entendiendo que ya el universo o el mundo lo vamos a empezar a concebir de otra manera, entonces se justifica completamente que este tipo de personas o estos personajes puedan hacer ciertas cosas que no tienen mucha lógica. O sea, si yo, por ejemplo, hubiera visto a un Iron Man, hubiera visto otro personaje hacer lo que pudiera hacer Shang-Chi, muy probablemente dijera, no tiene ningún sentido. Pero al explicarnos de dónde viene, cómo vienen los 10 anillos, la familia que tiene Shang-Chi y explicarnos que es toda una ascendencia de una cultura mágica, de leyendas, de energía, muy encaminada o muy focalizada a la cultura china, entendemos completamente y no le pongo yo ningún pero, ¿no? Vuelvo a repetir, creo que los efectos visuales son bastante buenos, a excepción de por ahí, no es spoiler, pero sale un dragón, el cual su cara, su mirada, sus ojos, a veces lo siento un poquito caricaturescos, entonces sí me hizo un poquito de ruido esa parte, pero de ahí en fuera todo lo demás creo que es bastante bueno. De hecho, inclusive hace, si no referencias como, bueno, de hecho sí hace las referencias a un anime muy conocido, Dragon Ball. Inclusive las partes de animación, hace algunas poses y algunos efectos en los cuales pudiera parecerse mucho y uno inmediatamente hace la referencia y fue un momento bastante bueno, bastante padre en la película que se agradece mucho y que, vuelvo a repetir, tuvo muy buenos efectos visuales. ¿Cuál es lo malo de la película? Yo siempre voy a criticar mucho, pero bueno, es parte de las películas de este universo de Marvel y normalmente todas las películas o de la mayoría de las películas de superhéroes, a excepción quizá por ejemplo de la saga de Batman de Nolan y demás del estilo, que tiene comedia absurda e innecesaria. Había momentos que se estaban contando cosas muy importantes, muy relevantes, inclusive con un nivel de tensión y de emotividad muy importante, y estos cortes innecesarios de comedia que hacen que rompa un poquito la seriedad que tenía la narrativa. Entonces creo que esa parte a mí a veces me llega a molestar, y no es una vez, sino son varias veces que pasa este tipo de cosas. Hay comedia que es buena, que es bienvenida y creo que está bastante bien, obviamente causa risa, pero hay partes como que sí me queda de ver un poquito me hubiera gustado que
que no fuera, que no lo cortaran de tajo, o al menos no con esta comedia absurda e innecesaria que se repite en una y en casi todas las películas de Marvel, por lo menos, ¿no? Creo que también hay parte donde algunos personajes se abusan de ellos, aunque creo yo que se justifica su introducción y se justifica para poder corregir errores anteriores en otras películas. Estoy hablando precisamente del personaje que interpreta Ben Kingsley, el mandarín, donde pues lo traen de nueva cuenta, es como la parte bufona de la película, y si bien lo hace, creo que correctamente, a veces se abusaba un poquito de su inocencia o de su comedia para aliviar la tensión, entonces se vuelve otra vez un personaje bufón que pues no aporta mucho, ¿no? Sin embargo, creo que se corrige un poquito y se le da un buen desenlace o una buena continuidad posterior de la película de Iron Man 3, que fue bastante desastrosa mundialmente, ¿no? Y por ahí también la parte de la mención del mandarín, toman un personaje que era muy importante en el universo de Iron Man, por ejemplo, y aquí lo minimizan como para ponerle únicamente una manera por lo cual lo han llamado al líder de los 10 anillos, pero él se ha llamado de muchísimas maneras y el mandarín es una más, ¿no? Entonces es tener o destruir un personaje que tenía gran importancia y convertirlo en nada o casi nada, que bueno, funciona y creo que el villano es bueno, pero ya la figura del mandarín se está muriendo o se murió junto con Iron Man y demás, ¿no? Entonces esta parte ya un poquito más de cómic, ¿no? Un poquito más de tipo historia, creo que es lo que no funciona muy bien en la película, pero la película en general es bastante buena, yo la considero o la tengo, digamos, en el top 10 de mis preferidas de este universo cinematográfico de Marvel. Igualmente creo que es una de las mejores de inicio, ¿no? Y repetir, o sea, podemos comparar únicamente este tipo de películas con el mismo tipo de películas de superhéroes, no las vamos a comparar con cine de autor y demás, porque pues no tiene nada que hacer ahí, pero creo que para una película comercial de superhéroes, de Marvel y todo, es bastante entretenida, muy divertida, muy bien hecha, y que creo que la van a disfrutar tanto niños, jóvenes, adultos, de igual manera. Y bueno, espero que les haya gustado esta reseña crítica de la película de Shang-Chi y la leyenda de los 10 anillos, que actualmente está en cine. El próximo 12 de noviembre se estrenará en la plataforma de Disney Plus, también ahí la podrán ver. Y pues nada, como siempre los invito a que sigan nuestras redes sociales, tanto en Instagram como Facebook, para ver todo el contenido que tenemos preparado para ustedes. Y muy en especial, síganos por favor, suscríbanse en nuestra página de YouTube, activen la campanita y pues nada más, inviten a más personas a ver nuestro contenido. Como siempre, yo me despido de ustedes, soy su amigo Chucho Sosa, chao.